Bueno, vamos a tratar de explicar, hacer una introducción a lo que es el logo de Siemens para que lo puedan entender un poco mejor, especialmente aquellos que no han visto nada antes. Como ya hemos dicho, el logo es este aparatito que tenemos acá, que tiene entradas, salidas y además aquí hemos dibujado también la fuente. El logo tiene un display que permite. Aquí tiene un display, ¿ven? Donde se pueden ver eh, las funciones y también se puede programar. Para programar directamente sobre el logo sin usar una computadora, se puede utilizar estas teclas, ¿eh? Junto con la tecla de OK y de escape. eh, Así que se puede programar directamente desde acá. Después tenemos las conexiones del logo, que tiene las conexiones para la alimentación. ¿Sí? El logo este que tenemos nosotros es de 24 volt, entonces por eso hay una fuente de 24 volt. Esta fuente tiene la salida acá positivo y negativo y la entrada de la alimentación de 220. Así que por eso hemos colocado aquí un enchufe y conectaríamos entonces el fase y el neutro a la fuente. Una vez que tenemos la fuente funcionando, de la salida de la fuente, los 24 volt, conectamos el positivo al positivo del logo y el negativo a la masa del logo. Las entradas del logo que tenemos nosotros son de 12-24 volt, quiere decir que deberíamos colocarle una tensión entre 2 y 24 volt para tener un 1 y un 0 volt. Normalmente se utiliza la fuente para un 1 y masa para un 0 en las entradas. Y las salidas son salidas a relé. ¿Qué quiere decir? Que cada una de estas salidas es justamente la salida de un relé. Entonces aquí estas salidas, ven, tienen un punto en común. Es decir, Q1 y Q2 tienen como común este centro que está acá. Q1, Q3 y Q4 tienen este punto en común y así sucesivamente el resto de las salidas. Aquí está simplificado, faltan entradas y salidas. El logo que tenemos en el colegio es un logo ampliado, es decir, que tiene mayor cantidad de entradas y salidas que el común, ¿eh? Entonces, si queremos, por ejemplo, conectar un pulsador como está acá, conectaríamos el pulsador a la fuente y a la entrada que queramos, en este caso a la entrada 1. Veamos un poquito cómo funciona el tema de las salidas, ¿no? Al decir que son salidas de relé, estamos diciendo que entre el común y cada una de las salidas, Q1 y Q2, lo que hay es una llave, que normalmente estaría abierta y cuando la activamos cerraría ahí del punto medio, que es el común, a Q1 y del punto medio, que es el común, a Q2. Es decir, eso es lo que tenemos ahí. ¿Qué quiere decir? Si queremos, por ejemplo, conectar una lámpara de 220 a la salida Q1, por ejemplo, lo que hace la mayoría, lo digo por los años que les he puesto para que conecten, es conectar la lámpara de esta manera. Obviamente la lámpara conectada de esta manera no va a funcionar jamás, porque ponerle las puntas en corto a la lámpara no hace que la lámpara se prenda, ¿no es cierto? Así que esto es algo que de ninguna manera puede funcionar. ¿Cómo conectamos una lámpara a una llave? Bueno, si tenemos la lámpara y tenemos la llave y la queremos conectar a 220, entonces tenemos el enchufe. Lógicamente conectamos del enchufe a la llave, de la llave a la lámpara y del otro extremo de la lámpara a el otro punto del enchufe, ¿sí? De esa manera, cuando cerramos la llave, se enciende la lámpara. Si, si trasladamos a nuestro circuito y queremos conectar la lámpara, entonces lo que tenemos que hacer es conectar los 220 a nuestro punto medio, al común, y luego el otro punto, que sería el otro punto de la llave, a la lámpara y de la llave a los 220. De esa manera, cuando se activa Q1 y se cierra la llave, circula corriente por la lámpara y se va a encender. Vamos a ver cómo hacemos la programación del logo. Para eso tenemos que conocer los bloques funcionales. El logo funciona justamente con estos bloques. Tenemos dos tipos de bloques, los de funciones generales o básicas y los de funciones especiales.
Las funciones básicas o generales son las compuertas. Tenemos la compuerta AND, la OR, el negador o compuerta NOT, la NAND, que es la AND negada, la NOR, que es la OR negada, y la SOR, que es la OR exclusiva. Recordemos un poquito qué son estas compuertas. El símbolo que tienen en el logo son así estos cuadraditos, pero por ejemplo, el primero, que es la AND, es exactamente igual a este símbolo que conocemos nosotros en electrónica, una AND de 3 entradas. Recordemos cómo era la tabla de verdad de la AND. Para una AND de 2 entradas, fíjense que si tengo 0, 0 en las entradas, la salida me da 0. Si las entradas son 0, 1, la salida es 0. Si las entradas son 1, 0, la salida es 0. Y si la entrada es 1, 1, la salida es 1. ¿Qué significa? Que si hay un 0 en una entrada, la salida es 0. Tiene que estar ambas entradas en 1 para que la salida sea 1. Esto dijimos para una AND de 2 entradas. En este caso, esta AND es de 3 entradas, pero es exactamente el mismo principio. Cuando las 3 entradas están en 1, la salida está en 1. En el caso de logo decimos se activa la salida, ¿no? Cuando están activadas las 3 entradas. Con una entrada que esté en 0, ya eso hace que la salida esté en 0. Fíjense el símbolo que se utiliza con llaves para la AND. Fíjense que es como si tuviéramos 3 llaves en serie. ¿Por qué? Para que circule corriente tienen que estar las 3 activadas. Con una que esté abierta no circula corriente. Y esa es la idea de la AND. Tienen que estar las 3 activadas para que se active la salida. Veamos el caso de la función OR, que representa esta compuerta OR. Recordemos cómo es la tabla de verdad para 2 entradas. Fíjense que si tenemos 0, 0, la salida es 0. Si tenemos 0, 1, la salida es 1. Con 1, 0, la salida es 1. Y con 1, 1, la salida es 1. Es decir, que en el caso de la OR, ambas entradas tienen que estar en 0 para que la salida sea 0. Con cualquiera de las dos entradas que estén en 1, la salida es 1. En el caso que tenemos ahora, con una OR de 3 entradas, tienen que estar las 3 entradas en 0 para que la salida esté en 0. Luego diremos que cualquiera de las entradas que se activa la salida. Por eso el símbolo de la OR en logo tiene este mayor o igual que 1, lo que nos está diciendo que si se activa una o más entradas, eso activa la salida. En el caso de del negador o función NOT, tenemos esta representación clásica en electrónica y su tabla de verdad es, bueno, si en la entrada hay un 0, la salida es un 1, y si la entrada es un 1, la salida es un 0. Es bastante sencillo. Para la NAND o AND negada, lo que tenemos es la misma tabla de verdad que la AND, pero negada. Es decir, ahora, si las dos entradas están en 1, la salida es 0. Y caso contrario, la salida es 1. Y para el caso de 3 entradas, con las 3 entradas en 1, la salida va a ser 0. Y si no, la salida va a ser 1. En el caso de la función NOR, que es la OR negada, es justamente como a la OR agregarle en su salida un negador. Entonces, en el caso de la OR de 2 entradas, teníamos que si las 2 entradas estaban en 1 o alguna estaba en 1, ya la salida era 1. En este caso tiene que estar las dos en 0 para que la salida sea 1, y con cualquiera de las entradas que estén en 1 o ambas en 1, la salida será 0. Y en el caso de 3 entradas, nuevamente las 3 entradas en 0 nos dará una salida 1, y cualquiera entrada que esté activada hará que la salida esté desactivada. Por último tenemos la OR exclusiva, que tiene este símbolo en electrónica. En el caso del logo, el símbolo es este cuadradito que tiene un igual a 1. Eso quiere decir que la salida se va a activar cuando solo una de las entradas esté en 1, y tiene 2 entradas, y la tabla de verdad de la hora exclusiva es esta, ¿no? 0, 0 nos da 0, 0, 1 nos da 1, 1, 0 nos da 1, y 1, 1 nos da 0. Fíjense que solamente se activa la salida cuando hay una sola entrada activada. Si están las dos activadas, la salida es 0, y si no hay ninguna activada, la salida también es 0. Veamos un ejemplo.
Vamos a ver cómo podemos con estas dos llaves hacer que se encienda una lámpara o se apague con cualquiera de las dos llaves. Lo que normalmente conocemos como un circuito de combinación, que generalmente se hace con llaves de combinación, pero en este caso con llaves comunes. Es decir, que si yo activo una, se prende la lámpara, pero si activo la otra, se apaga. Y si desactivo la misma u otra, se vuelve a prender la lámpara. Es decir, con cualquiera de las dos llaves, si la lámpara está prendida, la apago y si está apagada, la prendo. Esa es la idea. Entonces, primero vamos a conectar las llaves, ¿no? Como sabemos que las entradas son de 24 volt, conectaremos una llave aquí al positivo y el otro extremo de la llave, la entrada 1, y para la otra llave también conectaremos a positivo y a la entrada 2. Y la lámpara, como ya hemos visto, la conectamos a 220, ¿sí? A través de la salida Q1. ¿Cómo sería entonces el diagrama interno que necesitamos en el logo? Justamente utilizaríamos una OR exclusiva, donde en una de las entradas ponemos I1 y en la otra entrada ponemos I2 y en la salida ponemos Q1. Si recordamos cómo es la tabla de verdad de la OR exclusiva, vemos que cuando ninguna de las dos llaves está activada, es decir, las dos llaves abiertas, obviamente la lámpara estaría apagada porque la salida es 0. Pero cualquiera de las dos que active, eso enciende la lámpara. Si luego de tener una activada activo la otra, tendría las dos activadas y la lámpara se apagaría. Entonces de esta manera funciona, fíjense que con las dos activadas y tengo la lámpara apagada y cualquiera de las dos que desactive se vuelve a encender la lámpara. Es decir, de esta manera puedo encender o apagar la lámpara con cualquiera de las dos llaves. Veamos ahora los bloques de funciones especiales. Estos son algunos de esos bloques: temporizador con retardo a la conexión, temporizador con retardo a la desconexión, acá dice retardo, pero es retardo, el relé de impulsos, temporizador con retardo a la conexión con memoria, contador progresivo regresivo, lo que normalmente en electrónica conocemos como up-down, relé de automantenimiento, que también lo conocemos como el bistable o flip-flop RS, y un generador de pulso de reloj, que es lo que conocemos como un astable, y este otro relé de supresión. Estos son fáciles de ver su funcionamiento porque está en el dibujito que tienen cada uno de ellos adentro del rectangulito. Por ejemplo, en el primero que tenemos aquí, el que dice temporizador con retardo a la conexión, tiene este símbolo. Fíjense que el símbolo, el dibujo que está dentro del recuadro, a ver si lo podemos marcar, este que está acá, nos indica el funcionamiento. Aquí en esta animación que estamos poniendo debajo, si tenemos en la parte de arriba la entrada, que es el trigger, y en la parte de abajo la salida, que es lo que llamamos Q, si la entrada va a 1, comienza a contarse el tiempo. En este caso tenemos un tiempo que comienza a contar ahí, ¿ven? Va contando el tiempo, y cuando se cumple el tiempo que hemos programado en T, donde dice T, ingresamos y le programamos un cierto tiempo, por ejemplo, 5 segundos. Cuando se cumple el tiempo, ahí la salida se activa o va a 1. Y luego seguirán ambas activadas hasta que desactive la entrada. En el momento que desactivo la entrada, se desactiva también la salida. ¿Ven? Y aquí queda el dibujito que tenemos en el bloque. Luego seguirán ambas en 0 hasta que vuelva a activar otra vez la entrada y entonces comenzar a contar de nuevo el tiempo, ¿no es cierto? Entonces es importante mirar el dibujo que está dentro del bloque, porque ese dibujo que está dentro del bloque nos dice lo que hace cada función de estas especiales. Vamos a ver un ejemplo. En este circuito que ya armamos antes, queremos ahora que al presionar el pulsador la lámpara se encienda durante un cierto tiempo y luego se apague. Pensemos primero, a alguno se le podría ocurrir utilizar, por ejemplo, este bloque que vimos recién. En este caso, al presionar el pulsador, comenzaría a contar el tiempo y luego de pasado el tiempo se encendería la lámpara
y cuando suelto el pulsador se apaga la lámpara. Obviamente eso no era lo que queríamos hacer, porque tendría que estar sosteniendo el pulsador hasta que prende la lámpara y en el momento en que lo suelto se apagaría. Lo que estamos diciendo es que yo quiero que al presionar el pulsador se encienda la lámpara y dure un tiempo prendida. Entonces, mirando el resto de los bloques, que después los pueden mirar, podemos descubrir que tenemos este, que efectivamente es el que nos sirve. Aquí podemos ver en el dibujo que tenemos dentro del bloque que la entrada va a 1 y automáticamente la salida va a 1. Pero desde el momento en que la entrada va a 0, comienza a contar el tiempo para que se desactive la salida. Así que este sería el bloquecito que nos permitiría hacer lo que queremos en este ejemplo. Bueno, después les voy a dar otro video con algunos ejemplos un poco más complicados, combinando bloques. Aquí hemos visto algunos bloques sueltos y lo que les pido es que miren el resto de los bloques, observen los gráficos que tienen para poder entender su funcionamiento.